Hi, welcome back to the Wheel of Life home retreat. Hola, bienvenidos de nuevo al retiro en casa de la Rueda de la Vida. Today, my translator is Allison Joe. Thank you for coming. Hoy mi traductora es Alison Joe. Gracias por venir. Session 14 is called Contact with the Outside. La sesión 14 se llama Contacto con el exterior. And the image we're using is a bunch of kids looking out a window with a telescope. Y la imagen que usamos es un grupo de niños mirando por una ventana con un telescopio. And this kind of represents all the parts of your mind. Y esto en cierto modo representa todas las partes de tu mente, Making their first contact with the outside. haciendo su primer contacto con el exterior. So where have we come in the Wheel of Life so far? Entonces, ¿a dónde hemos llegado en la Rueda de la Vida hasta ahora? We had link number 1. Tenemos el eslabón número 1. You misunderstand your husband. You say, I didn't do anything. He yelled at me. Entiendes incorrectamente a tu esposo y dices, yo no hice nada, él me gritó. Then step number 2, Entonces, paso número you 2. make karma because you don't understand him. Haces karma debido a que no lo entiendes. And you say, I'm not stupid. You're stupid. Y dices, yo no soy estúpida, tú eres Then estúpido. that karma is impressed onto the mind. Entonces ese karma se imprime en la mente, You carry that mind to your next life. llevas esa mente a tu próxima vida, It enters the womb. entra en el útero, It enters the blood and the semen. In Tibetan, it's called the blood and the semen. entra la sangre en el semen. En tibetano se llama la sangre y el semen. And I've been calling it menstrual blood and semen. Yo lo he estado llamando sangre menstrual y semen. But of course, we understand now that we have microscopes Pero por supuesto, ahora que tenemos microscopios entendemos that it's really the semen and the seed of the mother which is in the blood. Okay. que es realmente el semen y la semilla de la madre que está en la sangre. Okay. Then the mind enters those substances. Entonces la mente entra en esas sustancias, At link number 3, which is called consciousness, and it's the monkey entering the womb. en el eslabón número 3 que es llamado At link conciencia y number es el 3, which mono is called entrando en el útero. consciousness, but it's the monkey entering the womb. Eslabón número 3 que es llamado conciencia, pero es el mono entrando en el útero. Now, and then we talked already about link number 4, Y ya hemos hablado del eslabón número 4, which is basically your body and your mind developing inside the womb. que es básicamente tu cuerpo y tu mente desarrollándose dentro del útero. And now we reached link number 5. Y ahora llegamos al eslabón número Don't 5. forget why we are learning all of these links. No olvides porque estamos aprendiendo todos estos eslabones. These are the steps in the process that trigger each other. Tuk, 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 tuk. Estos son los pasos en el proceso en el que se activan entre sí. And they're how we get in trouble. ¿Y cómo nos metemos en problemas? If you're in this wheel, Si estás en esta rueda, you are having trouble in your life. estás teniendo problemas en tu vida. You will live, you will die. Vivirás y morirás. And the goal of learning all these links Y el objetivo de aprender todos estos eslabones is to learn how to stop them. es aprender cómo detenerlos. It doesn't mean we disappear. No significa que desaparecemos. Nirvana doesn't mean you disappear. Nirvana no significa que It desaparecemos. just means your life changes Solo significa que tu vida cambia into a perfect life where you cannot die, you cannot get old. a una vida perfecta donde no puedes morir y no puedes envejecer. Okay, so we reached link number 5. Bien, llegamos al eslabón número In 5. Tibetan, it's called Ngapa Kyeche. En tibetano es Napa Kieche And what it means is the doors of sense. y lo que significa es las puertas de los sentidos. Let's go to the text. Vamos al texto. Ngapa Kyeche Kitendani. So what is the link that we call number 5? ¿Cuál es el eslabón que llamamos número 5? And these are the organs of sense. Y estos son los órganos de los sentidos. Mikna Soki Kyeche Trupane Sung. So this link goes from the time that your instruments for experiencing the world are developing, like your eye and your ear. Así que en este eslabón va desde el momento en que tus instrumentos para experimentar el mundo se están desarrollando, como tu ojo y tu So oído. it's like the Heart Sutra. Así que es como el Sutra del Corazón. Mikme Name Name Cheme Numi Misume. Okay. Something like that. I don't know. Yeah. Go the eye. Va el ojo,
ears, oídos, nose, nariz, tongue, lengua, skin, piel and then mind. y después mente. Your mind is also one of your sense organs. Así que tu mente es también uno de tus órganos Okay, so he sensoriales. says six sense organs here. Así que él dice 6 órganos sensoriales aquí. So once you have an eye, Así que una vez que tienes un you ojo, can start to experience the outside world. puedes empezar a experimentar el mundo exterior. That experience begins when the eye meets the object, meets the mind behind the eye. Those three things. Esa experiencia comienza cuando el ojo se encuentra con el objeto que se encuentra con la mente detrás del ojo. Esas 3 cosas. So far, we aren't yet able to experience the details of the object. Hasta ahora no somos capaces aún de experimentar los detalles del objeto. We do have an eye, we do have a nose, we do have an ear, Sí tenemos un ojo, sí tenemos una nariz, sí but tenemos they are un like oído, empty houses. pero son como casas vacías. And that's the image in the link here. Y esa es la imagen en el vínculo aquí. Nobody's looking out the window yet. Nadie está mirando por la ventana todavía. So first, those sense faculties have to develop. Así que primero esas facultades de los sentidos tienen And que then you can desarrollarse. look out through them. Y luego puedes mirar al exterior Okay. a través de ellos. Luta yiki waboni meme bakabne yopasun. It is stated that even from the time that your consciousness enters that messy blood and semen, Está establecido que incluso desde el momento en que tu conciencia entra en esa revoltura de sangre y semen, you don't yet have eyes, for example. aún no tienes ojos. But traditionally, they say Pero tradicionalmente dicen que from that first few minutes inside your mom, desde los primeros minutos dentro de tu madre, when your mind enters those liquids, cuando tu mente entra en esos líquidos, you do have the sense power of thought. tienes ese poder del sentido del pensamiento. And you do have a kind of skin. It's just scum right now. Y si tienes una especie de piel, es solo como espuma ahora mismo. Juki tabur kam o manisu mingsu kitanda dankechi kitanda chikcha tu. Now, there's a kind of special kind of birth in Buddhism. Ahora, hay un tipo especial de nacimiento en el budismo, And certain special people are just born in a second, complete inside a lotus, for example. donde ciertas personas especiales nacen en un segundo, completos dentro de un loto, por ejemplo, Like this big. así And de then grandes. in 1 second, they're like, pop, and they're a whole person. Y luego en un segundo es como pop y son una persona completa. So those in the lower 2 realms, desire realm and form realm, Entonces, esos están en los 2 reinos inferiores, en el reino del deseo y de la forma. they say that the name and form, the 2 parts of body and mind in the womb, Dicen que el nombre y la forma, las 2 partes del cuerpo y mente en el útero, the 2 parts, body and mind, inside the womb, las 2 partes, cuerpo y mente dentro del útero, and this link, which is number 5, link number 5. y este eslabón que es Your el número sense 5, organs. eslabón número 5, tus If you are órganos born- sensoriales, Like miraculously, si naces milagrosamente, those all happen at the same time. todos ellos suceden al mismo tiempo. So there's no distinction that the body in the womb and the body outside the womb. Así que no hay distinción entre el cuerpo en el útero y el cuerpo fuera del útero. Sugmela mingi tenda dan yiki kechi ki tenda tsamle suk dan kechi suk changai tenda me. And when you're talking about a person who's being born into the formless realm, Cuando estás hablando de una persona que está naciendo en el reino sin forma, they don't have the name of name and form because the name, I'm sorry, they don't have the form part. They just have the name part, just the mental part. no tienen la parte de la forma, solo tienen la parte del nombre, solo la parte mental. Yiki keche ki tenda, and they have the sense organ of the thought, Tienen el órgano sensorial del but they pensamiento, don't have the others, the other 5, the eyes, the ears. pero no tienen los otros 5, los ojos, los Okay. oídos y la And so nariz. that finishes his presentation of the sense organs. Eso termina su presentación de los órganos sensoriales. Ngapa keche. Yeah, the buffet of number 5. Sí, del número 5. Okay. Okay, link number 6 we've reached, Bien, hemos alcanzado el eslabón número 6, which is called
contact. que es llamado contacto. And here's the description. It's not very long. By the way, the image is a man touching a woman. Y aquí está la descripción, no es muy larga. Por cierto, la imagen es un hombre tocando a una mujer. And this link does not refer to sex or something like Pero that. este vínculo no se refiere al sexo o algo así. It's a different kind of contact. Es un tipo diferente de So contacto. the painting is just a metaphor. Así que la pintura es solo una metáfora. Okay, so Drupa Repani, link number 6, El eslabón número 6 is called contact. se llama contacto. So now the sense organs have formed, Así que ahora los órganos sensoriales se han formado and three things make contact. y 3 cosas hacen contacto. Okay, here's your eye, for example, Aquí está tu ojo, The por eye- ejemplo, power. el poder del ojo. Then here's a red apple. Entonces aquí hay una manzana roja. And then here's the awareness of the red apple. Así que aquí está la conciencia de la So, manzana when- roja. When the eye sees the red Así que cuando el ojo ve el rojo and the mind is aware of the red, y la mente es consciente del rojo, when these three make contact, cuando estos 3 hacen contacto, we call it contact. lo llamamos contacto. Okay, so here in the text it says, Entonces aquí en el texto dice, Yu Wambo Namshe Sum Te. The object, the red apple, el objeto, la manzana roja, the sense power, the eye, el poder de los sentidos, el ojo, and the awareness of the red apple, y la conciencia de la manzana roja, they meet each other. se encuentran And el that's uno called con el contact. otro. Y eso se llama contacto. Okay, after contact, Después del contacto, then, how should we say? By the way, during contact, sorry. por cierto, durante el contacto, perdón, Let's change that. That contact up to the time that you are able to distinguish. ese contacto hasta el momento en que puedas distinguirlo, Oh, this is something nice. This is not something nice. o esto es algo bonito, eso no es algo bonito. That period of contact has been made, Ese periodo de contacto se ha hecho, but you're not feeling anything yet. pero no estás sintiendo nada aún. That link is called number 6. Ese eslabón se llama número Contacto. 6, contacto. Okay, now that causes number 7. Ahora, eso causa el número Link 7, number 7, which is called Dumba Sorwa. eslabón número 7, que se llama Dumba Dumba means Sorwa. link number 7. Dumba significa eslabón número Sorwa 7, means feelings. Sorwa significa sentimientos. Here's the definition. Aquí está la Dumba definición. Sorwa ni Dumba Sorwa ni Rekpe Kenki Sorwa Tetuk Tangyam Sum Chiri Kewate. Because the mind and the sense power and the object make contact. debido a que la mente, el poder de los sentidos y el objeto hacen contacto, Then you can start to say, oh, I like apples, or I'm allergic to apples. entonces puedes empezar a decir, oh, me gustan las manzanas, o soy alérgico a las And you can feel manzanas. happy or you can feel sad. Y puedes sentirte feliz o puedes sentirte triste. And that's called feeling. Y eso se llama sentimiento. The traditional picture La imagen tradicional is a very terrible kind of feeling. The man has an arrow in his eye. es un tipo de sentimiento terrible. El hombre tiene una flecha en el ojo. And it's just an extreme example. Y es solo un ejemplo Of extremo de feeling. sentimiento. Of course, he's feeling intense pain. Por supuesto, está sintiendo un dolor intenso. Now, what kinds of feeling are there? Ahora, ¿qué tipos de sentimientos existen? De tuk tangyom. De means a nice feeling. De significa un sentimiento Duk agradable. means tungel means pain. Duk significa dolor. Tangyom means I don't feel good, I don't feel bad. Tangyom significa no me siento bien, no me siento Just mal. neutral feeling. Solo un sentimiento neutral. Chiri kiawate. As soon as there's contact, Tan pronto como haya contacto, one of those feelings will come up. uno de esos sentimientos surgirá. Now, usually we would say, how are you feeling? Normalmente diríamos, ¿cómo te And sientes? I don't know, in English we say, oh, well, I'm not feeling anything right now. En inglés decimos, oh, no estoy sintiendo nada ahora mismo. I don't enjoy this thing. No disfruto de esta I cosa. don't dislike this thing. No me disgusta esta I'm cosa. just kind of not feeling anything right now. Solamente como que no siento nada en este momento. But in Buddhist philosophy, Pero en la filosofía you budista are always feeling something. siempre estás sintiendo algo.
The feeling might be neutral, El sentimiento puede ser neutral, but you are still having a feeling. pero aún así tienes un sentimiento. Once there's contact with the outside world, Una vez que hay contacto con el mundo exterior, or even hearing your own thoughts, o incluso escuchar tus propios you will pensamientos, start to feel something. empiezas a sentir algo. And one of the kinds of suffering in this world Y uno de los tipos de sufrimiento en este mundo is that you cannot turn those feelings on. es que no puedes apagar esos sentimientos. When I first started to teach in New York, maybe 35 years ago, Cuando comencé a enseñar en Nueva York hace 35 años, I used to interview every student. solía entrevistar a todos los estudiantes. And I didn't have time. I used to interview them because I was working full time at the diamond business. Y no tenía tiempo, solía entrevistarlos porque trabajaba de tiempo completo en el negocio de los diamantes. So I would meet people at lunchtime. Así que me reunía con la gente a la hora de And comer. I distinctly remember meeting this person. Y recuerdo claramente haberme It was reunido on con Fifth esa Avenue. persona. Fue en la Quinta Avenida And we had lunch together. y almorzamos juntos. And I said, well, what do you do for a living? Y yo dije, ¿a qué te dedicas? And he said, I steal things. I'm a robber. Y dijo, robo cosas, soy un Then ladrón. suddenly I got nervous. I'm like holding my phone. De repente me puse nervioso. Empecé a agarrar mi Oh, teléfono. really? ¿Oh, en serio? Yeah, I steal things. I break into people's houses. Sí, irrumpo en las casas de la gente. Yeah, I'm surprised. I said, well, why do you do that? Estoy sorprendido. Dije, ¿por qué lo He said, I'm haces? heroin addict. Soy un adicto a la heroína. Then I was like, what? Y yo dije, ¿qué? He said, I'm a heroin addict. I shoot heroin. I need money. Él dijo, soy adicto a la heroína, me inyecto heroína, necesito dinero. Then I'm thinking, oh, this guy cannot come into our school. He will steal everything. Entonces pensé, este chico no puede entrar en nuestra escuela, se robará todo. But something came in my mind, Pero algo vino a mi mente. I said, well, I never tried heroin. Dije, yo nunca probé la heroína. I said, why do you do that? Why did you take heroin? Le dije, ¿por qué haces eso? ¿Por qué consumes He heroína? said, I want to stop feeling things. Él dijo, quiero dejar de sentir cosas. I don't care good feeling and bad feeling. I don't want any feeling. No me importa si es un buen sentimiento o un mal sentimiento, no quiero ningún So sentimiento. I don't want to kill myself No quiero suicidarme, because I'm afraid I don't know what will happen. porque tengo miedo, no sé qué pasará. But I'm tired of feeling things. Pero estoy cansado de sentir cosas. It's too much for me. Es demasiado para mí. Just after I take the heroin, Justo después de consumir heroína, then for an hour, 2 hours, I don't feel anything. durante 1 hora o 2 horas no siento Actually, nada. so what we have to say according to this, he is feeling things. En realidad, lo que tenemos que decir de acuerdo con esto es que estás sintiendo cosas. It's neutral feeling. Es un sentimiento neutral. And we are always feeling. Siempre estamos sintiendo. And that's one of the sufferings of the wheel of life. Y ese es uno de los sufrimientos de la rueda de la vida. You cannot stop feeling. No puedes dejar de sentir. My little brother committed suicide. Mi hermano pequeño se suicidó. And he was very intelligent. Y él era muy inteligente. And he was strong and handsome, 20 years old. Era fuerte y guapo y tenía 20 años. But he said, I just want to stop the feeling. Pero dijo, solo quiero dejar de sentir. And he killed himself. Y se suicidó. Now, unfortunately, Ahora, in desafortunadamente, the wheel of life, en la rueda de la vida, even if you shoot the brain, which he did, incluso si le disparas al cerebro, lo cual él hizo, you cannot stop the life. tú no puedes detener la vida. The mind is still alive. La mente sigue viva. The mind will not die. La mente no morirá. And the mind will go to another place. Y la mente irá a otro lugar. And it will go through another circles and you will have feeling. Won't stop for 1 second. Y pasará por otro círculo y tendrás sentimientos. No se detendrá ni un segundo. So we need to find another way out of the wheel. Así que necesitamos encontrar otra forma de salir de la rueda. And that's why we are studying the wheel. Y por eso estamos estudiando la rueda. So we'll see you again in session 15. Así que nos vemos de nuevo en la sesión 15. We're going to find out. Vamos a averiguar. So after you plant the seed, Así que después de que what makes plantas la the seed semilla, to grow, to start growing? ¿qué hace que la semilla empiece a crecer? Start. And we're going to talk about that in session 15. Y vamos a hablar de eso en la sesión See you then. 15. Hasta entonces.